recibir lo que Él tiene para nosotros. Bien, según yo, en 30 minutos terminamos. No se olvide que hoy tenemos oración. Gloria a Dios, aleluya. Y al terminar la predicación también hay una venta ahí atrás para que no tenga hambre. Amén. Bien, o le voy a leer Josué 15:19, que dice la palabra: y ella dijo, dame una bendición, ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y él dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. El título del tema es, si se da cuenta, aquí está hablando de que ya le habían dado una bendición, ya le habían dado una tierra, pero ella pidió fuentes de agua. Entonces el título del tema es herencia o legado de los muertos. Hay dos tipos de herencia. Creo que todos entendemos lo que es una herencia material. Y aunque todos entendamos este concepto, no todos hemos tenido la dicha, o quizá desdicha, de haber recibido una herencia, ya que esto puede ser una bendición o puede ser un lazo. Estamos hablando de la herencia material. Esto puede acercar, puede unir más a los involucrados o los puede distanciar, incluso entrar en pleitos o litigios legales. Aquí vemos que esta mujer le dice a su papá, ya me has dado la tierra, pero quiero que me des fuentes de agua. Y él le da las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Entonces ella tenía ya la herencia terrenal. Y el papá le dio fuentes de arriba y le dio fuentes de abajo. La aplicación espiritual es que el agua representa la palabra, el agua representa el fluir del Espíritu Santo. Acuérdese que a Nicodemo le dijeron que hay que nacer del agua y del Espíritu. También dice Juan 7:38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Los que tenemos familia, por regla general, casi siempre nos enfocamos más por darles las fuentes de abajo, lo que es aquí, lo terrenal, y no está mal, pero siempre y cuando tiene que haber un balance, porque si es cierto que nos esforzamos, quizá hacemos más de lo debido por darle a nuestros hijos lo que está aquí abajo, pero busquemos la manera de darle las fuentes de arriba. La herencia terrenal que no todos hemos recibido es lo que ya explicamos. Pero ahora nosotros, todos, queramos o no, estamos batallando, estamos lidiando con una herencia espiritual, nos guste o no nos guste. No importa si eres mexicano, si eres guatemalteco, si eres salvadoreño, se está batallando con una herencia espiritual, se está lidiando. Y fíjese que esto es tan profundo porque esa herencia puede reflejarse incluso en nuestro estilo de vida. Esa herencia espiritual muchas veces lo reflejamos en nuestro estilo de vida, la reflejamos en actitudes que mostramos. Algunos casos son positivos, otros casos son negativos. Incluso hasta nosotros mismos a veces nos damos cuenta cuando hacemos algo que no está bien, algo que quizá hacemos o decimos, pero me parezco a mi mamá, pero me parezco a mi papá, todo el modo de mi mamá, todo el modo de mi papá. Pues esa es herencia espiritual. Algo positivo decimos pero si ya hacemos algo positivo, podemos decir lo voy a hacer como lo hace o como lo hacía mi papá, como lo hace o como lo hacía mi mamá. Si nos damos cuenta en algo positivo. Pero cuando otras personas que quizá crecieron a nuestro alrededor y lo notan,
Entonces esas personas dicen, te pareces a tu nana, te pareces a tu tata, igual que ella, igual que él. Quizá usted ha escuchado, ¿verdad?, la expresión borrón y cuenta nueva. Bueno, pues entonces por lo que anteriormente dijimos, todos estamos lidiando con una herencia espiritual. Si nuestros antepasados fueron idólatras, muchos de ellos quizá fueron brujos, quizá fueron santeros, posiblemente fueron alcohólicos. Entonces con algunas de estas herencias estamos lidiando. Pues esos fueron nuestros antepasados. Muchos quizás no los conocimos. Personalmente yo solo conocí una abuela, creo que ya se los he dicho, pocos años, y ya no conocí más. Entonces, pero ahora Dios en su gracia y en su misericordia se nos revela a nosotros, nos alcanza y nos salva. Y nosotros entendemos que Dios nos ha dado autoridad para autorizar, para desautorizar, para atar, para desatar, y lo hacemos. Pero también entendemos que necesitamos ministrar nuestra alma, que necesitamos ministrarnos, y lo hacemos. Entonces sí podemos decir borrón y cuenta nueva, porque entonces ya pudimos desautorizar lo que veníamos arrastrando de nuestros antepasados. El detalle está que ahora comienza una nueva historia. Ahora nos toca a nosotros. ¿Cuál va a ser la herencia? ¿Cuál va a ser el legado que le vamos a dejar a nuestros antepasados? A nuestros que vienen después de nosotros. Porque lidiamos, porque batallamos con herencias espirituales que veníamos arrastrando de nuestros antepasados. Ahora la responsabilidad es nuestra. Quizá la mayoría o los que Dios nos ha permitido tener familia, pensamos en ellos, y los que todavía no tienen, que son solteros, no digan eso no aplica para mí. Eso es para tomar nota. En Éxodo 34:7 dice: el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Se da cuenta que siempre comienza con los padres. Vamos a ver dos aspectos positivos y negativos de herencias positivas y negativas. Vamos a empezar con lo negativo para que después nos animemos y después veamos que podemos nosotros dejar una herencia positiva, un legado positivo. En Génesis 9:21 dice: un día bebió vino y se embriagó quedándose desnudo dentro de su carpa. Estamos hablando de Noé. Dice que un día bebió vino. Y Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Si uno de nosotros, por la razón que sea, miráramos a uno de nuestros padres en una situación como este hombre lo miró, iríamos así rápido afuera a decirle a nuestros hermanos: mira, vení cómo está papá, mira, vení cómo está mamá. ¿Verdad que no haríamos eso? Pero este hombre sí, fue y se lo contó a sus hermanos. Entonces cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y dice que de modo que murió a la edad de 950 años. ¿Pero qué dijo Noé? Maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. El descuido de un padre y la indiscreción de un hijo hizo que una herencia de maldición cayera sobre los nietos. Imagínese la herencia que le dejó a toda esta generación. Y Noé lo podemos ver también por un lado positivo.
porque Dios le habló, porque él construyó el arca. Pero un día bebió vino y se descuidó. Entonces Dios a nosotros se nos ha revelado, a nosotros Dios nos ha alcanzado. Pero eso debe preocuparnos a nosotros, que no nos relajemos, que tengamos cuidado, porque ese descuido y esa indiscreción de ese hijo acarrearon una maldición. En Josué 9, los habitantes de Gabaón engañaron a Josué y al pueblo de Israel con gran astucia, al punto que Josué hizo paz y celebró pacto con ellos. Al cabo de 3 días, ellos descubren que los habían engañado, pero ya les habían jurado por el Señor que no los iban a matar. No sé si usted ha leído ese capítulo, pero ahí estos hombres actuaron con mucha astucia. Ellos se dieron cuenta que iban a ser derrotados si no usaban su astucia. Entonces, cuando llegaron al encuentro con Josué, y Josué les dijo: ¿ustedes quiénes son? Oh, venimos de lejos. Cuando salimos, este pan que traemos estaba caliente, pero ahorita ya está frío por el camino. Y ellos eran de ahí mismo. Pero el punto es de que, aunque no eran del pueblo de Dios, aunque no eran del pueblo de Israel, esa promesa, ese juramento que ellos, ese pacto que Josué había hecho con ellos, el Señor defendía, digamos, ese pacto. Entonces, en 2 de Samuel 21:1 dice: en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, y David buscó la presencia del Señor. Y el Señor dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Fueron 3 años consecutivos de hambre. Y David consulta al Señor y le dan la respuesta. Dice el verso 3: dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué debo hacer por vosotros? ¿Y cómo haré restitución para que bendigáis la heredad del Señor? El verso 4: los gabaonitas le respondieron: no nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre en Israel. Y él le dijo: haré por vosotros lo que digáis. Los gabaonitas estaban diciendo: no, ya no te preocupes, no nos importa la plata, no nos importa el oro, es más, no nos corresponde a nosotros dar muerte. Pero David estaba viendo que ya el Señor le había dicho cuál era la razón de esa hambre, y David quería arreglar las cosas. Y le dijeron: es por Saúl, porque él mató a los gabaonitas. Entonces ellos dijeron al rey: del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que nos entreguen 7 hombres de entre sus hijos, y los ahorcaremos delante del Señor. Y el rey dijo: los entregaré. Entonces imagínense, este hombre, este Saúl, por no respetar ese pacto, ocasionó la consecuencia fue que llevó a la muerte a 2 de sus hijos y 5 nietos. ¿Ellos qué culpa tenían? Ya Saúl ya había muerto, pero las consecuencias ahí estaban, la herencia que les había dejado. Mataron a 7. 7 es un número completo. Ahí usted entonces piense, completamente destruyeron su casa. Tenían que, esta expresión que usted y yo hemos escuchado no es cierta, y perdone usted que use esta expresión, pero no es cierto que muerto el perro se acabó la rabia, porque Saúl ya se había muerto y aún sus consecuencias estaban ahí, las consecuencias de sus actos. David consultó al Señor, el Señor le reveló la causa de lo que estaba pasando. Entonces, cuando usted y yo ya no estemos aquí, que ya hayamos muerto y algo esté sucediendo en nuestros descendientes, alguien va a consultar al Señor
¿Y qué si el Señor les da una respuesta como se la dieron a David? Por eso debemos de pensar qué herencia, qué legado le vamos a dejar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Primero de Reyes 2:27, así Salomón privó a Abiatar de ser sacerdote del Señor para que se cumpliera la palabra que el Señor había hablado acerca de la casa de Elí en Silo. Ahí se cumplió lo que Dios había dicho. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 11 al 14, ahí está cuando el Señor le habla a Samuel y le dice lo que va a hacer con la casa de Elí. Que porque él había amado más a sus hijos, que porque él había desobedecido. Dice, la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda. Estamos viendo el lado negativo de lo que pasó con personas que dejaron herencias que no eran buenas para sus descendientes. Dice primero de Samuel 2:33, sin embargo, aquí hablándole a Elí, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra, pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Y acontecerá que todo aquel que haya quedado de tu casa vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata o una torta de pan, y dirá, asígname a uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. A esta familia, a Elí, Dios le dice en ese mismo capítulo, en el capítulo 3, en el capítulo 2 de primero de Samuel, le dice, no fui yo, o no me rebelé yo a la casa de tu padre cuando estaban esclavos en Egipto, y no los llamé al sacerdocio, y no les di todas las ofrendas encendidas de mi pueblo Israel. Entonces esta familia estaba destinada para ser sacerdotes. Esta familia no tenía que andar mendigando, pero aquí el Señor le dice, yo voy a levantar un sacerdote de todos modos, que va a andar delante de mi ungido. Y los que queden de tu casa van a venir a él y le van a suplicar, dice una Biblia, unas versiones, por un pedazo de pan. Tal vez no vale la comparación, pero ¿cómo cree que reciben al hijo, a la hija del expresidente de esta nación, donde quiera que ellos llegan? O tal vez porque no nos relacionamos con ellos, porque no es de lo que nosotros miramos, quizá no le ponemos atención. Pero a ese tipo de gente, ¿verdad que no nos los imaginamos pobres? ¿Verdad que no nos los imaginamos mendigando? Pues esta familia estaba destinada para no mendigar. Y mire la herencia que le dejó el papá. Él les deja una herencia de miseria, de pobreza, cuando se les había entregado las ofrendas encendidas, y los que quedaban, ellos iban a perder importancia. Ya nadie les iba a tomar importancia, porque el sacerdocio y los reyes eran vistos en otro nivel, eran vistos de otra manera que el resto del pueblo. Pero mire la herencia de este hombre. Pero ahora a nosotros nos ha hecho un reino y sacerdotes. Ahora nosotros somos sacerdotes, los que tenemos un hogar, una familia. Somos sacerdotes de esa familia. Qué gran responsabilidad. ¿Qué herencia les vamos a dejar? ¿Qué legado les vamos a dejar? Bueno, vamos a ver aspectos positivos porque escucho mucho silencio.
En Números 25, cuando los israelitas habitaban en Sittim, el pueblo comenzó a mezclarse con los hijos de Moab. Ellas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses, y la ira del Señor se encendió contra Israel. Se dio una orden que cada uno de los que se habían unido les dieran muerte a plena luz del día. Fíjese, en base a esto, el pueblo estaba llorando, el pueblo estaba afligido, porque había una plaga a causa de esa mezcla que se hizo. Y aún así, un israelita vino y presentó una madianita a sus parientes enfrente de Moisés y de toda la congregación. Y en el 25:7 dice: cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre, y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. Qué sangriento, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, dice: el Señor ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Por tanto di: he aquí, yo le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios. Por ese celo, por ese acto, este hombre se ganó el sacerdocio, se ganó un pacto de paz para él y para su descendencia. Pero fíjese, si este hombre trajo a la madianita enfrente de toda la congregación, enfrente de Moisés, pero hubo uno que no soportó el celo, porque la congregación o el pueblo estaban llorando, estaban afligidos. Y este gustosamente llegó, pero este Finés sintió ese celo. Entonces imagínese ese pacto de paz, ese pacto de sacerdocio que le dejó a su descendencia. ¿Verdad que nosotros queremos dejar una descendencia que tenga paz? Por supuesto que sí. Pues ahora pensemos entonces, desde ahorita, ¿cómo nos ven nuestros hijos? ¿Cómo nos ven los que están al lado de nosotros? ¿Somos pacíficos? ¿O si tenemos celo por el Señor? ¿Si amamos al Señor? Si allí es donde nosotros sacamos ese temperamento que muchas veces nos gana, o solamente lo sacamos cuando solamente nos atropellan tantito el dedo pequeño, y ahí es donde no aguantamos. Pero no, donde debemos sacar ese celo, donde debemos sacar ese temperamento es por el amor al Señor, y que así nos vean nuestros hijos, para que ellos digan, porque si el día de mañana ya no estamos y nuestro nombre casi no se menciona, pero cuando se mencione, que se mencione porque fuimos unos hombres y unas mujeres que amamos al Señor, que teníamos celo por Él, por su obra, así como este hombre, que quizá tenía que haber habido más hombres, más mujeres en esa congregación, en esa reunión donde él llevó a la madianita. Pero él se paró y dice que él los atravesó a los dos. Josué 24:15 dice: y si nos parece bien servir al Señor, escoged hoy a alguien, o escoger a quien habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él estaba definido.
¿Cuántos de nosotros podemos decir eso, pero con convicción? Yo y mi casa serviremos al Señor. Una vez estábamos por venirnos a la iglesia y creo que era viernes, o pienso que era viernes, y quizá Ángel había llegado de la escuela o tal vez no quería venir a la iglesia, no sé qué pasó. Le digo, mi hijo, vámonos, o ponte listo porque ya es hora. Y a veces nos reímos de lo que los niños dicen, ¿verdad? O hacen. Y dice, no, no quiero ir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero a veces nos reímos de los niños, ¿verdad? No se me olvida una ocasión también que él, aquí, en este lugar aquí, agarraba la Biblia, que todavía ni hablar bien podía, agarraba la Biblia y que estaba predicando. Nosotros nos reímos, nos pareció chiste, los errores que cometemos los padres. Pero Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero una de las razones que Josué tenía esa convicción era porque ¿desde cuándo él ayudaba a Moisés? Desde su juventud, ¿verdad? Desde joven. Y yo me imagino que estar al lado, así a la par de un líder, no ha de ser fácil. Era bravo, pero él ahí estaba, desde joven. Entonces, ¿cómo no iba a tener esa convicción de decir, yo y mi casa serviremos al Señor? Él es uno de los que mandan entre los que van a inspeccionar la tierra. Y unos regresan diciendo, no se puede. Hay gigantes. No hablo inglés. No soy legal. Hermanos, ya quitemos de favor. Yo no sé si yo lo entiendo mal, porque soy de diferente cultura, pero ya quitemos de nuestro vocabulario decir, está fregado. Ya quitemos eso, porque eso nuestros hijos lo escuchan. Sí, es cierto que se pasan tiempos difíciles. Es cierto que se pasan momentos que solo Dios sostiene a uno. No, no siempre es así. Entonces no nos quedemos con esas experiencias. Yo le contaba al pastor hace tiempo que casi la mayoría de los que están aquí saben de cuando nos quedamos sin trabajo y tuvimos que ir a vivir a cierto lugar en el verano, ese verano pero que fue en 2012, no sé qué año fue. Vivíamos en la sala, dormíamos en la sala, no teníamos cama, un colchón inflable, por lo menos era colchón, pero era inflable. Imagínense ese plástico y con el calor y el montón de personas ahí al lado de nosotros inconversos, y nosotros los viernes y los domingos para la iglesia, los martes a los ensayos, los miércoles al discipulado, diciendo que Dios prospera, que Dios cambia, y no teniendo ni una casa donde vivir, no teniendo ni una cama donde acostarnos. Pero no siempre es así. Son las experiencias que a los hijos le van a servir. Entonces, Josué, cuando él vino con el informe, dijo, no, ¿por qué? No, ¿por qué esas palabras? La tierra es buena en gran manera. Solo que necesitaban dejarse de rebelar contra el Señor. Él les dice, su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. Por eso cuando tuvo que enfrentar al pueblo tenía esa convicción de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Si él a esos gigantes los miraba como nada, pero los demás miraban, pues no se puede. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Josué, ¿cómo iba a dejarle esa herencia a su familia?
que lo habían visto con convicción de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Timoteo dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La mayoría de nosotros crecimos en un ambiente que a lo que ahora se le llama bullying, nosotros le llamábamos de otra manera, lo arreglábamos de otra manera. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, esa fe yo la miré en tu abuela y la miré en tu madre, y estoy seguro que también en ti está. Pero cuando él está diciendo esa fe, no se está refiriendo a solamente a creer en Dios. Acuérdese que a Abraham le probaron su fe. Yo estoy seguro que a esas dos mujeres le probaron su fe. Pero ahora nosotros, yo estoy seguro que porque Timoteo tuvo que haber crecido, vamos a ponerlo, haber crecido en la iglesia. Estoy seguro que él tuvo que haber crecido en Salacuna y en preadolescentes. ¿Y usted cree que cuando venía Timoteo con la mamá, dice, ay, ese niño me pegó, ay, esa maestra me regañó? ¿Usted cree que la mamá agarraba y decía, vente, vamos a hablar con la pastora, vamos a hablar con el pastor, a ver qué está pasando? No. El apóstol Pablo había visto esa firmeza de la abuela, esa firmeza de la mamá. Pero ahora nosotros, perdóneme, pero si no nos ponemos listos, estamos criando una generación de cristal, que solo así le hacen y se van a caer o van a chillar. Nosotros, ¿cuántos de nosotros nos dimos buenos porrazos? Y no en carpeta, en pura tierra. Allá en México le dicen tremendo chipote aquí, no sé en su tierra cómo le dicen, pero es las bolas que salen aquí del golpe que nos dábamos. Y la mamá de nuestra mamá nos chineaba. No. Entonces imagínense cómo Timoteo no iba a tener esa fe si su abuela y su mamá lo habían instruido bien. Entonces ahora nosotros, nuestros hijos, tenemos que instruirlos también de esa manera. No es que le estemos diciendo que se van a volver masoquistas y que les va a gustar que les peguen, no. Pero que no sean una generación de cristal. Entonces, fíjese que así como nosotros somos fieles con nuestros hijos para llevarlos a la escuela, para llevarlos al doctor y a tiempo, no nos vamos a tardar, no vamos a llegar tarde. Si por nuestros hijos pasa el autobús, si el autobús pasa a las 6:50, no vamos a decir al niño, te vas a las 6:55. Los ponemos a tiempo. Entonces, así que ellos vean en nosotros también que cuando nos toca servir, cuando es culto, el día viernes, el día domingo, que de igual manera, a tales horas nos vamos. Pero que no se acostumbren nuestros hijos a que para la iglesia, sí, no te preocupes, digo, es la iglesia, es el culto, podemos llegar tarde. No, porque ¿usted cree que Timoteo, para que el apóstol Pablo avalara y para que el apóstol Pablo dijera, esa fe yo la miré en tu abuela? Entonces, que así nuestros hijos nos vean a nosotros. Con esto voy a terminar. Los recabitas. Esto a mí de verdad me impresiona. Y a causa de ellos surgió este tema. Jeremías 35:2 dice, ve a la casa de los recabitas, habla con ellos, llévalos a la casa del Señor, a una de las cámaras
y dales a beber vino. Entonces puse delante de los hombres de la casa de los recabitas jarras llenas de vino y tazas, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis vino jamás, ni vosotros ni vuestros hijos. Y nosotros hemos obedecido la voz de Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, en todo lo que él nos ha mandado, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y dice el Señor: ciertamente los hijos de Recab han guardado el mandato de su padre, que su padre les ordenó, pero este pueblo no me ha escuchado. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: a Jonadab, hijo de Recab, no le faltará hombre que esté delante de mí todos los días. El Señor dice: a Jonadab, hijo de Recab, no le faltará hombre que esté delante de mí todos los días. Una herencia de servicio al Señor. Todo por obedecer. Recab hacía muchos años que se había muerto, pero él había dado una orden. Pero estoy seguro que no es que nada más había dado la orden, sino que les había dado el ejemplo. Muy contrario a lo que le dijeron a Elí. A Elí le dijeron: los que queden de tu casa van a andar mendigando. Pero a los recabitas le dijeron: siempre va a haber alguien delante de mí. Este verso tal vez usted diga que no aplica, para terminar, Lucas 9:62, nadie que después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Nadie que después de poner la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo no crecí, mi niñez no la desarrollé en una iglesia. Lo que hace Neida, lo que hace Carlos, lo que hace Ángel, yo no lo hice. A mí el Señor me alcanzó después de los 20 años. Pero hablando de poner la mano en el arado, yo crecí en un lugar donde mi padre, él tenía sus bueyes y sembraba la tierra. Allá le llaman, cuando están componiendo la tierra, le llaman que van a quebrar. Pero cuando van a sembrar, le dicen que van a rayar. Y cuando van a rayar, ellos ponen la mano en el arado y no van a voltear hacia atrás, porque quiere que la línea salga derecha. Y cuando llegan al otro lado, como van a sembrar, ellos, regularmente el papá viene y le pone la muestra al hijo o al que va a sembrar: a esta distancia vas a poner el frijol o vas a poner el maíz, a esta distancia. Porque cuando la milpa sale, esa siembra se tiene que ver. Si usted se para aquí, se tiene que ver de directo para allá y directo para allá. Entonces, por eso es que no pueden quitar la mano del arado, porque si voltean para allá, los bueyes se le van para allá o el arado se le mueve y ya la línea ya no queda recta. Entonces nosotros ahorita estamos sembrando. Ahorita tenemos la mano en el arado. Pero un día nos vamos a sentar y vamos a ver nuestra siembra, cómo quedó. Ya sea que la miremos aquí todavía o la miremos del otro lado. Porque cuando a Elí le dijeron que sus ojos iban a consumir y que él iba a ver, no le estaban diciendo que lo iba a ver aquí, cuando ya no estuviera. Acuérdese que la historia del rico y Lázaro, al rico también le permitieron mirar de allá. Entonces pensemos, ¿qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Una herencia negativa o una herencia positiva? Porque nos guste o no, así como nosotros lidiamos y batallamos con una herencia espiritual que nos dejaron, ahora el turno es de nosotros. Y personalmente, yo que estoy aquí y que yo que le estoy dando este tema, que yo que le estoy hablando esto, yo
ejemplo, porque yo tengo hijos, tengo una familia y mis actos. Ahorita en este momento yo tengo solvencia para decirle que al servicio no hay que llegar tarde, que al servicio hay que estar presente, y que Dios me ayude para más adelante tener la misma solvencia que ahora tengo. Pero usted tiene otras solvencias que yo no tengo, entonces somos un complemento. Pero pensemos, ¿qué herencia le vamos a dejar? Espero que Dios nos haya hablado, que Dios en su infinita misericordia haya usado este vaso, pero que no caiga en saco roto, sino que meditemos en su palabra, y que cada vez que nos encaminamos hacia este lugar lo hagamos conscientes de lo que hacemos. Amén. Padre Dios, muchas gracias por tu amor infinito, Señor, porque tú quieres lo mejor para nosotros, porque tú tienes tu palabra, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, porque tú tuviste misericordia. Porque tú y yo sabemos, Señor, de dónde tú me has sacado, lo que has hecho en mi vida y a dónde estoy parado ahora. Personalmente te pido, Señor, que tengas misericordia de mí, tengas misericordia de mis hermanos, y que tomemos conciencia, Señor, que queramos o no, vamos a dejar una herencia. Tal vez podamos dejar una herencia terrenal, una herencia material, pero sobre todo que nos esforcemos por dejar una buena herencia espiritual, porque en tu palabra vemos muchos personajes que dejaron lo mejor para su descendencia. Una vez más te agradezco, porque tu palabra llega a tiempo y afuera de tiempo. A todos los que estamos aquí, Señor, que tu palabra no caiga en saco roto, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Poder derramar, dar lo que me ha y
hacer en nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, por poner en nuestro corazón seguir buscándote. Te pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía, sin antes haga la obra para la cual tú la envías, Padre. En el nombre de Jesús pedimos que podamos ver ese fruto cual tu palabra, Señor, promete. En el nombre de Jesús, que dé 100 por 1 en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Paz y bendición en la parte de atrás.